Nunca olvidaré el día en que escuché esa frase, no porque me doliera, sino por todo lo que vendría después. Solo es una madre soltera, así lo dijo, con desprecio, con esa sonrisa cínica que usan los hombres que creen que el mundo les pertenece. Y lo peor, lo dijo frente a todos, frente a mi equipo, frente a mis socios, como si yo fuera invisible, como si no importara lo que había logrado. Pero empecemos desde antes, para que entiendas por qué ese comentario no fue simplemente un insulto. Fue el principio de una guerra silenciosa. Yo no siempre fui poderosa. De hecho, hubo un tiempo en el que ni siquiera tenía voz. Cuando quedé embarazada a los 23 años, mi mundo se volvió una cadena de renuncias. Renuncié a mi carrera, a mi título, a mis sueños, a mis amistades. Todo por un amor que terminó huyendo cuando más lo necesitaba. Me vi sola, sin ahorros, con un bebé en brazos y la mirada de todos juzgándome. «Te lo buscaste», me decían. «Una madre soltera nunca llegará lejos». Y por un tiempo lo creí. Hasta que una noche, mientras alimentaba a mi hija con lo último que había en la alacena, juré que algún día todo eso cambiaría. No fue fácil. Estudiaba de noche, trabajaba limpiando oficinas en la madrugada y vendía pasteles caseros los fines de semana. No dormía, no salía, no pedía favores. Solo avanzaba, porque entendí que nadie iba a salvarme. Y esa certeza me convirtió en otra persona, una más fuerte, más resistente, más silenciosa. Poco a poco, empecé a escalar. Un curso aquí, un trabajo mejor allá. Aprendí de todo: finanzas, liderazgo, estrategia. Y cuando finalmente me contrataron en esa gran empresa, supe que era mi momento. Pero ellos no lo sabían, especialmente él, Sebastián Medina, jefe de ventas. El tipo que nació entre lujos, que nunca ha sabido lo que es luchar por un litro de leche o por un par de zapatos usados para tu hija. Desde el primer día, su mirada me atravesó como si yo no mereciera estar ahí. Para él, yo era la cuota de inclusión, la mujer con historia trágica, que solo estaba ocupando una silla. Pero cometió un error: subestimarme. Y esa fue su condena. Mi primer día en aquella empresa fue como entrar en un territorio minado, y Sebastián era la bomba más visible. Desde el momento en que me presenté, su mirada recorrió mi ropa como si estuviera evaluando cuánto costaba, y luego alzó una ceja con desdén. Yo llevaba una blusa modesta, mi cabello recogido y un portafolio gastado, pero lo que no podía ver era lo que yo llevaba dentro: hambre. Hambre de demostrar que no era una madre soltera más, como él murmuró entre dientes cuando me presentaron como nueva subdirectora de proyectos. Porque sí, entré directo a la mesa de los grandes, y eso a muchos les ardió. Él no tardó en marcar su territorio. En la primera junta, interrumpió mi presentación 3 veces. Hablaba por encima de mí, lanzaba cifras sin contexto, y se reía cuando yo corregía sus errores. Los demás en la sala, incómodos. Nadie se atrevía a decirle nada. Sebastián tenía años en la empresa. Era de los intocables. Su papá había sido amigo del fundador. Para él, yo era una amenaza. Para mí, él era una piedra. Y aprendí a saltar piedras. Sonreí. Guardé todo. Observé. Porque una mujer que ha vivido la humillación no reacciona. Planea. Fuera de las reuniones, su actitud era peor. Comentarios pasivo-agresivos, bromas sobre las luchonas, insinuaciones de que yo, seguramente, tenía ayuda por debajo del escritorio. Era asqueroso. Pero cada palabra suya alimentaba mi paciencia, porque yo sabía algo que él ignoraba. El consejo directivo me escuchaba. Habían apostado por mí. Me habían pedido propuestas para renovar la estrategia comercial. Yo tenía el poder de influir, pero todavía no era el momento. Antes de derribar a un hombre así, hay que cavar bien su tumba. Y mientras Sebastián se pavoneaba en los pasillos, mientras me llamaba mamá luchona a mis espaldas creyendo que era gracioso,
Yo trabajaba. Me quedaba horas extra. Analizaba sus informes. Encontraba sus errores, sus maquillajes, sus contratos inflados. Todo lo documentaba. Todo con fecha. Todo con evidencia. Porque si hay algo que aprendí en la calle, es que las batallas se ganan en silencio. No con gritos, no con lágrimas, con pruebas. Y yo ya estaba armando el expediente que lo sepultaría. Durante semanas, jugué el papel que él esperaba, sumisa, discreta, inofensiva. Dejé que Sebastián pensara que tenía el control, que su voz seguía siendo la más fuerte en cada junta, que sus bromas me resbalaban. Pero por dentro, era otra historia. Yo no dormía. Cada noche, después de acostar a mi hija, me sentaba con una taza de café frío a revisar contratos, auditorías, correos, grabaciones. Tenía una carpeta digital y una física, ambas protegidas, con todo lo que probaba sus manipulaciones. Porque sí, Sebastián no solo era un misógino, era corrupto. Lo descubrí por casualidad. Un contrato con una proveedora fantasma, facturas infladas, pagos que no coincidían con entregas. Al principio pensé que era un error contable, pero entre más escarbaba, más podredumbre salía. Sebastián había creado un esquema para desviar recursos, usando empresas registradas a nombre de su cuñado. Estaba robando, y lo hacía con descaro. Lo peor era que muchos sabían, y callaban, porque el miedo a perder un empleo es más fuerte que la ética para algunos. Pero yo ya no tenía miedo, porque no había llegado hasta ahí para inclinar la cabeza. Mi hija me veía como una heroína. No podía decepcionarla. Entonces empecé a moverme, con sutileza. En una junta con el director general, solté un par de preguntas inocentes. Mostré una gráfica. Hice que notaran la discrepancia sin señalar directamente a Sebastián. Sembré la duda, la semilla, y funcionó. Una semana después, el consejo me pidió un informe detallado sobre el área de ventas. Era mi oportunidad, no para vengarme, sino para hacer justicia. Porque ese hombre que me llamaba solo una madre soltera estaba drenando recursos que podían cambiar la vida de muchas familias. No era personal, era necesario. Mientras tanto, él seguía con su show. Incluso me ofreció asesorarme personalmente si me sentía perdida con tanto número. Qué irónico. Yo había criado a una niña con 20 pesos en la cuenta y la nevera vacía, y él pensaba que yo necesitaba su ayuda para entender un Excel. Lo miré con la misma sonrisa con la que se mira a un hombre que ya no sabe que está sentenciado. Porque sí, su caída ya había comenzado. Y él ni siquiera lo sabía. Recuerdo con claridad el día que entregué el informe. Eran más de 80 páginas, cada una respaldada con anexos, gráficas y comprobantes. No era un simple reporte, era un acto de guerra. Lo firmé con pulso firme y lo entregué directamente en manos del director general. Él me miró con sorpresa. Tal vez porque nadie esperaba tanto de la nueva. Tal vez porque había aprendido a no esperar mucho de mujeres como yo. Pero esa mañana entendió que yo no era cualquiera. No respondí preguntas. Solo le dije, revise los números, y si necesita más pruebas, tengo copias de todo. Luego me di media vuelta, sabiendo que acababa de encender una mecha que no tenía vuelta atrás. Durante los días siguientes, el ambiente en la oficina se volvió tenso. Las sonrisas forzadas, los murmullos apagados, los correos reenviados con cese inesperados. Sebastián empezó a oler el cambio. No sabía qué, pero algo lo inquietaba. Su tono se volvió más agresivo, más errático. Me abordó 2 veces en los pasillos, fingiendo cortesía mientras lanzaba indirectas sobre la gente que no sabe jugar en equipo. Yo solo respondía con una sonrisa discreta. Porque sí, yo sabía jugar, solo que mi juego era otro. Uno que se juega con paciencia, con estrategia, con precisión quirúrgica. Un viernes, al salir del elevador, lo escuché. Estaba hablando por teléfono, sin notar que yo venía detrás. Si alguien me quiere joder,
Va a terminar mal. No me voy a dejar humillar por una pinche madre soltera que ni zapatos de marca tiene. Sus palabras fueron puñales, pero no dolieron, porque ya no era la mujer rota que lloraba por lo que decían de ella. Ahora, era la que escuchaba, anotaba y decidía. Guardé esa frase, y me aseguré de que quedara por escrito, como todo lo demás, porque una cosa es hablar con prepotencia, y otra es que tus propias palabras sean tu condena. Esa misma noche, recibí un correo. El consejo directivo quería una reunión a puerta cerrada, sin Sebastián, solo conmigo y 2 miembros clave. Supe entonces que la hora se acercaba. No era tiempo de venganza ruidosa, era tiempo de justicia silenciosa. Y yo estaba lista. La reunión fue en una sala pequeña, sin ventanas, con una larga mesa de madera y 3 tazas de café humeante esperando. Me senté frente a 2 hombres que, hasta ese momento, me habían visto como una promesa, no como una amenaza. El director general y el jefe de auditoría interna. No hubo saludos innecesarios, solo miradas serias. Pidieron que hablara sin filtros, y eso hice. Les mostré las facturas cruzadas, las transferencias sospechosas, las pruebas de que Sebastián usaba a su familia para desviar dinero a través de contratos simulados. Pero lo que más impacto causó fue el audio. Aquel en el que me llamaba una pinche madre soltera, mientras amenazaba a quien osara enfrentarlo. Cuando terminó de sonar la grabación, el silencio fue espeso. Podías escuchar el zumbido del aire acondicionado y el crujido de la taza cuando el director la dejó sobre la mesa. «Gracias por tu valentía», me dijo finalmente. Pero yo no necesitaba gratitud. Necesitaba acción. Les entregué una lista con nombres de empleados que sabían, que callaban por miedo, no para hundirlos, sino para protegerlos. Quería que supieran que había más víctimas en ese juego de poder y que nadie más debía pagar por los crímenes de un arrogante. Me dijeron que necesitaban unos días, que abrirían una investigación formal, que debía ser discreta. Lo fui. Salí de ahí como si nada hubiera pasado. Volví a mi escritorio, abrí mi computadora y seguí trabajando. Pero por dentro, cada segundo me quemaba. No por impaciencia, sino por la rabia contenida de todos los años que mujeres como yo habíamos sido silenciadas, ridiculizadas, vistas como menos. Esta vez, no. Esta vez iba a ser diferente. No importaba cuánto tardara. Lo que importaba era que él supiera que su impunidad tenía fecha de caducidad. Días después, Sebastián entró a la oficina con el mismo aire soberbio de siempre. Ni sospechaba que cada paso suyo ya estaba numerado, que sus días de gloria, de abuso, de burlas, estaban por terminar. Y entonces, sin saberlo, me dio el regalo final, una junta, una presentación, con todo el equipo reunido, con todos los ojos sobre él y sobre mí. Esa mañana llegué más temprano que de costumbre. Había algo en el aire, una tensión densa, como antes de una tormenta. La sala de juntas ya estaba preparada, con una pantalla gigante proyectando los informes de ventas del trimestre. Sebastián llegó 10 minutos tarde, como siempre, con su café caro en la mano y su sonrisa de superioridad bien puesta. Saludó a todos con palmadas fingidas y se sentó en la cabecera, como si fuera el rey de un imperio que ya comenzaba a desmoronarse. Lo observé en silencio. Ese sería su último espectáculo. Él comenzó su presentación como de costumbre. Números maquillados, palabras grandilocuentes, promesas vacías. Pero esa vez no estaba solo. Al fondo de la sala, 2 miembros del consejo observaban todo con expresión dura. Cuando terminó, justo antes de que intentara retirarse, el director general tomó la palabra. «Sebastián, antes de que te vayas, ¿hay algo que debemos revisar?» El silencio fue inmediato. Nadie respiraba. Sebastián frunció el ceño, molesto. «¿Ahora?» murmuró. «Sí, ahora», respondió el director. Y en la pantalla apareció una gráfica, con todos los contratos sospechosos vinculados a su cuñado.
Su rostro se desfiguró. Intentó balbucear explicaciones, pero cada palabra lo hundía más. «Es un error», dijo. «Alguien me quiere perjudicar». Pero entonces se escuchó el audio. Ese audio, su voz llamándome una pinche madre soltera, su tono de desprecio, sus amenazas veladas. Nadie habló. Nadie lo defendió. Los mismos que reían con él días antes, ahora no levantaban la vista. Estaba solo. Finalmente, el director se levantó. «Sebastián Medina, estás suspendido mientras se concluye la auditoría. Pero a juzgar por la evidencia, este es tu último día aquí». Y ahí estaba yo, sentada frente a él, mirándolo, no con odio, sino con poder, con el poder de una mujer que fue humillada, subestimada, ignorada, y que ahora tenía la última palabra sin decir una sola sílaba. Él me miró, buscando compasión, pero yo no era esa mujer de antes. Me levanté, recogí mis cosas y salí de la sala. No necesitaba quedarme para ver cómo se derrumbaba. Ya estaba hecho. Lo que sigue es otra historia. La caída de Sebastián fue como un temblor que sacudió toda la empresa. Durante días, se hablaba en susurros por los pasillos, los chats internos servían con rumores, y las miradas ahora se dirigían a mí, pero ya no con burla. Ahora era respeto, tal vez miedo, o simplemente asombro. Porque nadie había imaginado que la madre soltera que muchos subestimaban sería quien pondría fin a años de abusos, fraudes y machismo camuflado de liderazgo. Yo no celebré, no me tomé fotos, no presumí, solo volví a mi rutina. Como siempre, silenciosa, firme, imparable. Un lunes por la mañana, el director general me pidió pasar a su oficina. Me recibió con una sonrisa serena. Tu informe fue impecable, pero más allá de eso, lo que hiciste exige valentía y visión. Me ofreció un nuevo cargo, más alto, más decisivo, donde yo pudiera supervisar no solo proyectos, sino también personas. Dije que sí, no por el sueldo, no por el título, sino porque sabía que, desde esa posición, podía abrir el camino para otras como yo. Porque si había algo más poderoso que haber hecho justicia, era convertirme en alguien capaz de evitar nuevas injusticias. Una semana después, caminé por ese mismo pasillo donde antes solía agachar la cabeza. Mis tacones resonaban con fuerza. Mi hija me esperaba en casa con su cuaderno lleno de dibujos y con una carta que decía: «Mamá, tú eres mi ejemplo». La leí con los ojos llenos, pero no lloré. No porque no me doliera recordar lo vivido, sino porque ahora ya no dolía. Era cicatriz, y cada cicatriz es una medalla silenciosa que nadie te puede quitar. Fue entonces, entre esos días de reconstrucción, que recibí un mensaje inesperado, de la esposa de Sebastián. No entendía cómo había conseguido mi número, pero lo que decía me dejó en silencio. Gracias. Yo también necesitaba que alguien lo pusiera en su lugar. Eres más valiente de lo que imaginas. Nunca le respondí. No hacía falta. Ella entendió. Y yo también. A veces, la venganza más profunda no es el escándalo, es el cambio. Con el paso de las semanas, entendí que no solo había vencido a un hombre, había vencido un sistema. Un sistema que me obligó a dudar de mí, que me hizo sentir culpable por querer más, por no conformarme con sobrevivir. Ahora, cada vez que entraba a una reunión, sentía el peso de todas las veces que fui silenciada, ridiculizada, ignorada. Pero también sentía otra cosa, firmeza. Ya no temblaba, no dudaba, porque sabía quién era, sabía lo que valía, y eso nadie me lo podía quitar. Los cambios en la empresa fueron inevitables. Se reestructuraron procesos, se revisaron contratos, se ofrecieron disculpas. Pero lo más valioso fue lo que no apareció en ningún memo oficial: el ambiente. Por primera vez, las mujeres alzaban la voz sin miedo. Las asistentes opinaban, las becarias eran escuchadas.
Me buscaban en privado para agradecerme, para contarme lo que habían callado por años. Y yo solo escuchaba, no porque me creyera una heroína, sino porque entendía que lo más poderoso que una mujer puede hacer es abrir espacio para otra. Una tarde, al salir de la oficina, vi a una joven en la recepción, nerviosa, vestida con ropa sencilla, con un niño pequeño en brazos. Preguntaba por una vacante. El guardia iba a rechazarla por no tener cita, pero me acerqué. Le sonreí. Le dije: yo empecé igual. La hice pasar. Revisé su solicitud. No tenía experiencia formal, pero tenía algo más, determinación en los ojos. La contraté como auxiliar, no porque me recordara a mí, sino porque sabía que el mundo está lleno de mujeres capaces que solo necesitan una puerta abierta. Y esta vez, yo era la llave. Esa noche, al abrazar a mi hija, comprendí que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada humillación, porque ahora yo tenía voz, tenía fuerza, tenía paz, pero sobre todo, tenía la certeza de que nunca más volvería a permitir que alguien me definiera por una etiqueta. Ni madre soltera, ni víctima, ni sobreviviente. Yo era mucho más. Y aunque mi historia había sido escrita en silencio, ahora resonaba como un grito imparable. Con el tiempo, llegaron las entrevistas, los reconocimientos, las invitaciones a foros donde querían que hablara sobre liderazgo femenino, sobre resiliencia, sobre el valor de levantarse. Pero yo nunca fui buena para posar. No necesitaba reflectores. Mi verdadera conferencia se daba cada día en silencio, cuando aprobaba la promoción de una mujer que todos ignoraban, cuando protegía a una trabajadora que regresaba de una licencia por maternidad, cuando frenaba un comentario machista sin necesidad de alzar la voz. Porque entendí que no todo cambio necesita aplausos. A veces, solo necesita firmeza. Un día, mientras revisaba papeles en la sala de espera antes de una reunión con inversores, lo vi. Sebastián. Caminaba con el rostro cansado, la barba crecida, un portafolio sin brillo. No vestía traje. No llevaba esa arrogancia que lo precedía. Estaba ahí, sentado en una banca, esperando ser entrevistado para un puesto en una empresa vecina. No me vio, o si lo hizo, fingió no hacerlo. Pero bastó una mirada para entenderlo todo. Había caído. Y no solo en lo profesional. Había perdido esa máscara de superioridad. Ahora era solo un hombre, quebrado. No sentí placer, no sentí lástima, sentí paz. Porque no se trataba de destruirlo, se trataba de poner las cosas en su lugar. De demostrar que el poder no está en gritar más fuerte, ni en tener un apellido importante. El poder real es el que se construye con coherencia, con constancia, con dignidad. Me levanté, recogí mis papeles y salí sin saludarlo. No porque fuera indiferente, sino porque mi historia ya no giraba en torno a él. Mi historia era mía, y seguía escribiéndola, paso a paso, con cada decisión, con cada puerta que abría para otras. A veces me preguntan si no quise venganza, si no soñé con verlo arrastrarse, suplicarme, pedir perdón, y sí, quizá lo soñé. Pero cuando lo tuve frente a mí, en ruinas, comprendí que la verdadera venganza no es verlo sufrir. Es que él sepa que mientras él se desmorona, yo florecí. Hoy, al mirar hacia atrás, no me reconozco. No porque haya cambiado, sino porque me reconstruí desde las cenizas. De aquella mujer que lloraba en silencio mientras su hija dormía, de la que mendigaba respeto en juntas dominadas por egos, de la que fue llamada solo una madre soltera, como si eso fuera una condena. Hoy soy otra. Y no por los títulos, ni por el salario, ni por las palmaditas en la espalda. Soy otra, porque decidí no rendirme. Porque cuando el mundo me dio la espalda, yo me abracé más fuerte. Una tarde cualquiera, mi hija me pidió ayuda con una tarea sobre figuras inspiradoras. Me mostró su hoja. Había dibujado a una mujer con una carpeta en la mano, tacones altos
y una sonrisa serena. «Eres tú», me dijo. Me quedé en silencio, porque no supe qué decir, porque en ese momento entendí que todo lo que había vivido no era solo por mí, era por ella, por las que vienen después, por todas las que aún no descubren la fuerza que llevan dentro. Ahora, en mi oficina, hay una fotografía, no de Sebastián, no de mi título universitario. Es una foto mía, con mi hija en brazos, en aquel cuarto diminuto donde dormíamos juntas, rodeadas de libros usados y sueños intactos. La tengo ahí para recordar de dónde vengo, y para nunca olvidar que cada vez que alguien me subestimó, me empujó más alto. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Y si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa. Porque a veces, el mayor grito es el silencio.